Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buen día, Buenos, doctor, se lo escucha bien. Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase de sangre, ¿ya? Muy bien. A ver, esta es la clase. Por eso sí. Muy bien, tenemos entonces, vamos a ver pruebas de coagulación. Nos toca la parte de coagulación de la sangre. Las pruebas de coagulación que se hacen en la parte práctica también de fisiología son tres pruebas. Estas son las pruebas más simples, más rápidas y más efectivas para tener una idea de cómo está la coagulación de la sangre en un paciente que se va a operar, por ejemplo. Es decir, este tipo de prueba hay que hacerlo en la cirugía más mínima. Si tiene que abrir un absceso, drenar un forúnculo, etcétera, por más que sea con anestesia local, usted tiene que pedir una prueba de coagulación de la sangre para ver si no tiene alguna coagulopatía y después pueda tener problemas graves durante la cirugía. Muy bien, entonces las pruebas de coagulación son tres: tiempo de hemorragia o tiempo de sangría, TS, que dura de 1 a 6 minutos. El tiempo de coagulación, que es de 6 a 10 minutos, y el tiempo de protrombina, que dura 12 segundos. Entonces, esas son las tres pruebas de coagulación que hay que pedirla en cualquier tipo de procedimiento quirúrgico. Vamos a ver la coagulación sanguínea. Fíjense que, a ver un ratito, ya me parecía yo que estábamos medio. Ahí es a que vamos a comenzar ya, porque estaba mal la diapositiva. Entonces vamos a ver el problema de coagulación sanguínea. Ya nos estábamos adelantando, pues ya estábamos viendo las pruebas, siendo que el juego de diapositiva comienza con la definición de hemostasia y coagulación. ¿Qué es hemostasia? Hemostasia es el mecanismo a través del cual el organismo controla la hemorragia, ¿ya? Controla la pérdida de sangre. Entonces eso se llama hemostasia. Ya nosotros estamos cansados de repetir esos tres términos que son bastante similares: hemostasia, hematosis y homeostasis. Habíamos dicho que la homeostasis es la capacidad que tiene el organismo de mantener, es decir, constante su medio interno. La hematosis es el intercambio alveolo-capilar que se produce en los tabiques interalveolares de los pulmones. Y hemostasia es el control del sangrado, el control de las hemorragias. Muy bien, ese es el término que estamos viendo en este momento. Hemostasia y coagulación. Mecanismo de la hemostasia. Hemostasia significa prevención de la pérdida de sangre y se consigue mediante los siguientes mecanismos. Fíjense que en el momento que hay una hemorragia por lesión de algún vaso, es decir, entran en juego, es decir, estos cuatro pasos, estos cuatro mecanismos para controlar esa hemorragia. Primero, espasmo vascular. O sea, el vaso se contrae para disminuir el sangrado. Porque si el vaso está lesionado y hay una herida abierta ahí, entonces el sangrado va a ser más voluminoso. Entonces va a tentar, a través de una vasoconstricción, un espasmo vascular, tentar de disminuir la luz del vaso para que pase menos volumen de sangre y se pierda menos sangre. Dos, formación del tampón de plaqueta. Ahí las plaquetas vienen y se adhieren, que es la adherencia, ¿no? La agregación plaquetaria, y de esa forma las plaquetas contribuyen a parar la hemorragia. Tercero, formación de un coágulo. Y en cuarto lugar, proliferación de tejido fibroso dentro del coágulo para cerrar el orificio del vaso lesionado. Entonces yo voy a poner mi apuntador y acá en el cuadro de la izquierda van a ver ustedes. Aquí está la lesión del vaso. Fíjense que aquí está sangrando, se ven las gotitas de sangre que sale por el vaso lesionado. Entonces hay una lesión o daño del endotelio vascular. Ahí comienza la hemorragia
Y el primer paso, fíjense, vaso sanguíneo se contrae, se cierra, disminuye la luz. Es el primer paso que está aquí como espasmo vascular. Segundo paso, formación o el tampón de plaquetas. Fíjense que las plaquetas se han adherido aquí a la pared del vaso, intentando cohibir esa hemorragia. Tercero, formación del coágulo. Fíjense que aquí está el coágulo de fibrina, que primero se adhiere a la pared, tapona bien el vaso para la hemorragia y después vamos a ver cuál es el destino de ese coágulo al final. Sigamos. Aquí tenemos el espasmo vascular, que era después del traumatismo, de la lesión del vaso, se contrae la musculatura, la muscularis mucosa del vaso para intentar disminuir la hemorragia. Entonces, viene el trauma, hay rotura del vaso y hay contracción de la pared y reducción instantánea del flujo sanguíneo. Es resultado del reflejo nervioso de un espasmo miógeno local, factores hormonales y locales de los tejidos traumatizados y de las plaquetas sanguíneas. Luego de romperse el vaso sanguíneo, se estrecha. Entonces aquí estamos viendo el primer paso de la coagulación sanguínea, que es el vaso a través de un reflejo nervioso que produce un espasmo miógeno local, o sea, el músculo local, la capa muscular del vaso se contrae y tiende a cerrarse. De esa forma, factores humorales y locales ayudan también a que se reduzca la pérdida de sangre. Ese es el primer paso, espasmo vascular. Segundo, formación del tapón plaquetario. Al principio trata de un tapón suelto que de ordinario bloquea la pérdida de sangre si la brecha es pequeña. Entonces, fíjense aquí están los glóbulos rojos, las plaquetas tentando aglutinarse y adherirse aquí a la pared del vaso para taponar esta herida, esta brecha que hay en la luz del vaso sanguíneo y formar el coágulo. Sigamos. Aquí tenemos formación del coágulo. Fíjense que aquí el coágulo ya está formado. Fíjense que el coágulo está formado por glóbulos rojos que se adhieren, plaquetas, que son los trombocitos, y los factores de coagulación. Todo eso va a formar una malla de fibrina y ahí se va a formar el coágulo. Las sustancias activadoras de la pared vascular traumatizada de las plaquetas y de las proteínas sanguíneas se adhieren a la pared vascular e inician el proceso de coagulación. Ese era el tercer paso. Sigamos. Cuarto paso, organización fibrosa o dilución del coágulo. Una vez formado el coágulo sanguíneo, sigue dos caminos. Se organiza con tejido fibroso, se adhiere a la pared y queda firme ahí taponando el orificio de la lesión vascular, o se disuelve. Entonces, fíjense, yo le decía, después vamos a ver el destino que sufre ese coágulo. Y el destino está aquí. El coágulo, si la lesión es grande, si la brecha es grande, si la herida es grande en el vaso sanguíneo, entonces el coágulo se organiza, viene tejido fibroso, se endurece y se adhiere a la pared del vaso sanguíneo. Y así va a estar un buen tiempo. Ahora, si es una herida pequeña, qué sé yo, este coagulito después que pasa la hemorragia, se disuelve y también desaparece. Sigamos. Mecanismo de coagulación de la sangre. Entonces, aquí tenemos el mecanismo rápido que se ve de la coagulación de la sangre. Fíjense que la protrombina, ¿ya? La protrombina es un precursor de la trombina. Entonces, tiene que haber una sustancia que se llama activador de la protrombina, ¿ya? Para que actúe sobre la protrombina, aquí está, y la transforma en trombina. Y esa trombina, ¿ya? Actuando sobre el fibrinógeno, lo transforma en fibrina. Entonces, estos son los dos primeros pasos fundamentales para iniciar el proceso de coagulación. Sigamos entonces. Entonces ya entendieron, el primer paso es la protrombina, por acción del factor de activación de la protrombina, se transforma en trombina. Esta trombina, actuando sobre el fibrinógeno, lo transforma en fibrina. Entonces, ese es el primer paso. Vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos procesos tromboembólicos. Entonces, aquí ya nos está hablando de cómo, qué es trombo y qué es émbolo. Fíjense que la diferencia entre un trombo y un émbolo, ¿ya? Trombo es un coágulo anormal que aparece en un vaso sanguíneo.
O sea, por alguna razón hay una coagulación dentro del vaso, se forma un trombo y eso, es decir, se forma un coágulo y eso se llama trombo. Ahora, émbolo, fíjese, es el desprendimiento de un coágulo de su unión fluyendo libremente en el torrente sanguíneo. ¿Ya? Pero esta es una definición muy pequeña de lo que es émbolo. El émbolo, es decir, es una sustancia, es decir, es una masa sólida, ¿ya? Que puede ser, perdón, puede ser sólida en el caso de que sea un coágulo, pero puede ser gaseoso porque hay émbolos gaseosos, cuando es gas, y puede ser un émbolo séptico cuando son millones de bacterias que se aglutinan y se adhieren, hay también émbolos sépticos. Entonces, fíjense, hay émbolo de sangre, que es el trombo, hay émbolo gaseoso, que vamos a ver que es por burbujas de aire que se pueden formar en el cuerpo, y vamos a ver en qué caso. Tercero, hay émbolo grasoso. Por ejemplo, cuando hay un traumatismo, un politraumatismo, un choque de dos autos a gran velocidad, por ejemplo, y hay heridas múltiples en politraumatizados, fracturas múltiples de miembros superiores, miembros inferiores. Entonces, la médula ósea, la médula roja de los huesos que producen las células de la sangre, es como decimos nosotros, el tútano, decimos acá nosotros los cambas del oriente, tútano, pero en términos españoles es tuétano, ¿ya? Entonces esa gratita que está en los huesos largos, que nosotros llamamos tútano acá en el oriente y se llama tuétano, ¿ya? Se escapa por atracción y por la violencia del choque del auto, esa grasa entra a la circulación general y puede ir a obstruir un vaso de grueso calibre y producir una embolia. Si es la arteria pulmonar, produce una embolia pulmonar que es fatal, es grave, ¿no? Entonces ese es un émbolo grasoso. ¿Ya? Y los émbolos gaseosos son aquellos los que están buceando en el mar, etcétera, con su escafandra, así, bajan a más de 15, 20, 30 metros de profundidad para emergir otra vez a la superficie. Si lo hacen muy rápido, algunos componentes de la sangre se gasifican y forman burbujas en la sangre. Y esas burbujas de la sangre tapan un vaso sanguíneo y producen un émbolo gaseoso. ¿Ya? Entonces hemos visto, el émbolo por sangre, por coágulo, es un trombo. El émbolo gaseoso es por alguna alteración que se pasó al estado gaseoso de algunos elementos sanguíneos y produjo un émbolo de gas, un émbolo gaseoso. Si es por gotitas de grasa, por atracción, es un politraumatismo, como yo le decía, hay ruptura de los huesos largos, sale la grasita y tapa un vaso de grueso calibre y produce un émbolo grasoso. Y después hay hasta émbolo séptico. A veces hay millones de colonias en un proceso infeccioso en el cuerpo, en un absceso, etcétera, y esos millones de colonias entran a la circulación general y forman émbolos sépticos. Entonces, fíjense, hay 4 tipos de émbolos. Muy bien. Etiología de los procesos tromboembólicos. 1, rugosidad de la superficie endotelial de un vaso. 2, flujo sanguíneo lento por producción de trombina o de otros procoagulantes. Entonces, ya vamos a ver que el proceso de coagulación en la sangre se va a activar por 2 mecanismos. Hay una activación intrínseca del proceso de coagulación y eso sucede cuando hay una alteración de la rugosidad de la superficie endotelial de un vaso. Ustedes saben que el endotelio, la superficie del endotelio, la capa interna del vaso sanguíneo, es lisa como un terciopelo. Del momento que por alguna razón una placa de ateroma, de arteriosclerosis, forma una rugosidad, eso puede iniciar el procedimiento interno de coagulación o intrínseco que se llama. La alteración y la aparición de rugosidades en el endotelio. Esa es la principal. Y el otro proceso externo que vamos a ver de coagulación es el que se activa cuando hay una lesión externa, una bala, un tiro que le lesiona un vaso sanguíneo, una cuchillada, una puñalada que le corta un vaso sanguíneo. Esa es la activación externa del proceso de coagulación. Sigamos.
Aquí tenemos las pruebas de coagulación, como habíamos comenzado al principio, estábamos a mitad de las diapositivas, ¿no? Y habíamos dicho que estos son los 3 elementos de las pruebas de coagulación que hay que hacer y que están en el programa y están en la clase práctica porque hay un práctico de coagulación y es este mismo. En ese práctico hacemos tiempo de coagulación, perdón, tiempo de hemorragia o tiempo de sangría que se llama TS, ¿ya? TS se abrevia, ¿no? Siempre te dice, a ver, hacer un TS, tiempo de coagulación y el tiempo de protrombina. El tiempo de hemorragia o tiempo de sangría, TS, ¿ya? Lo normal, el valor normal es de 1 a 6 minutos. Si ese TS está mayor a 1 a 6 minutos, entonces ya tiene una coagulopatía. Y hay que tener cuidado si se va a operar o no se va a operar. Y si se opera de todas formas, porque es inminente la cirugía, hay que estar preparado para hemorragia violenta durante la cirugía. El tiempo de coagulación, fíjese, de 6 a 10 minutos. Esa es la duración. Si ese tiempo está mayor a 10 minutos, ya tiene una coagulopatía, hay que investigar. Y el tiempo de protrombina, que es de 12 segundos. También si eso está mayor, más largo, también indica una coagulopatía. Sigamos. Aquí están las 2 vías de coagulación que yo les decía. Fíjense, la vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿Qué les había dicho yo? Que la vía extrínseca es activada a través de una lesión directa, un trauma directo que lesiona el vaso. Ese trauma puede ser una herida de bala, puede ser una herida de arma blanca, de un estilete, una cortadura, etc. ¿Ya? Esa es la vía externa. ¿Y qué sucede en la vía externa? Fíjense, el traumatismo tisular, o sea, el tiro, la cuchillada, el estilete que entra, la lata esa que perfora el tejido, ese es el inicio y la activación de esta vía extrínseca. Este traumatismo tisular lleva a que se produzca el factor tisular, ahí en el foco de la lesión. Ese factor tisular, fíjense, va a actuar sobre el factor 7 y lo va a transformar en factor 7 activado. Este factor 7 activado actúa sobre el factor 9 y lo transforma en factor 9 activado. Esto más el calcio, más el factor 5, actuando sobre el activador de protrombina, la transforma en trombina y ahí aparece el proceso de coagulación y el trombo, la fibrina, la plaqueta y todo lo que habíamos visto anteriormente, todo el proceso de coagulación. Esa es la vía extrínseca. Y la vía intrínseca, fíjense, el traumatismo sanguíneo o contacto con el colágeno, ya le habíamos dicho que la vía intrínseca se activa cuando hay alguna rugosidad en el endotelio. El endotelio tiene que ser liso como un terciopelo, no tiene que tener ninguna rugosidad. Si apareciera una rugosidad, por ejemplo, una placa de ateroma por arteriosclerosis, eso ya puede iniciar, puede activar la vía intrínseca de coagulación y producirse ya los coágulos sanguíneos que pueden llevar a las embolias, ya hemos visto, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo es aquí el procedimiento? El traumatismo sanguíneo o contacto con el colágeno, o sea, esa placa de ateroma ya altera la lisura del endotelio. Se vuelve rugoso ese endotelio. Peor si esa placa de arteriosclerosis o de ateroma se desprende y deja medio sangrar, medio en lo vivo, la pared del vaso. Entonces ahí aparece el factor 7 de coagulación y se activa. Ese factor 7 activado actúa sobre el factor 11 y los mediadores químicos como el cininógeno y la calicreína actúan con activan el factor 11 y más el calcio hacen que activen el factor 9 y ese factor 9 activado más el factor 8 más el calcio más el factor 10 llevan a la formación de fosfolípido plaquetario, factor 5 y calcio, y producen activación de la protrombina y etcétera. Y se llega al mismo caso. Fíjense que esto es bien difícil de memorizar. Entonces yo, para facilitarles un poco la vida, es decir, les he hecho otros cuadros donde está más fácil estas 2 vías, porque en teoría ustedes deberían aprenderse bien estas 2 vías, la extrínseca y la intrínseca de coagulación. Pero fíjense que aquí, por ejemplo, hay otro cuadrito que no es tan, es decir, tan fácil así también,
que sigue siendo bastante complicado, porque fíjense que esta vía intrínseca y acá la vía extrínseca, llega un momento en que se funden en una sola vía y al final siguen juntos a los mismos pasos hasta llegar a la fibrina, que es ya un elemento, es decir, la trombina se transforma en fibrina y ahí ya el proceso de coagulación se consolida. Entonces acá son las mismas dos vías, pero otro cuadrito. Y acá, fíjense, la vía intrínseca, el factor 9, el factor 12 se activa, el factor 11 actúa sobre el no activado, más el calcio se activa, este factor 9 más el calcio actúa sobre esta otra sustancia, que es el factor 8, esto acá, los fosfolípidos y el factor 8 actúan sobre el factor 10, y aquí ya entra y se engarza la vía extrínseca, el factor 7 y el factor 10, y ya van juntos actuando sobre la protrombina y transformándola en trombina, y así hasta llegar hasta la fibrina. Entonces, esto todavía es complicado. Entonces, yo para facilitarle más, ya le he puesto este que se llama entroncamiento de ambas vías. Esto ya es más fácil de memorizar y esto tiene que saber. Fíjense que la ruta intrínseca, que está aquí en este círculo, y acá está la ruta extrínseca. Entonces, aquí basta con saber de que ustedes van a decir, a ver, indíqueme cuáles son los factores de coagulación que actúan en la ruta intrínseca. ¿Cuáles son los factores de coagulación que actúan en la ruta extrínseca? Entonces aquí, fíjense, en la intrínseca, los factores de coagulación son el 12, el 11, el 9 y el 8. Entonces, 8, 9, 11 y 12. Facilito de memorizar. Y la ruta extrínseca es el factor tisular y el factor 7. Ambas rutas, la intrínseca y la extrínseca, se van a fundir aquí en esta ruta común. Y en esta ruta común ya va a estar factor 5, factor 10, factor 5, factor 2 y factor 1. Y aquí se llega a la fibrina. ¿Eh? Muy bien, sigamos. Trastorno de la coagulación. Entonces, ¿cuáles son las patologías que llevan a un trastorno de coagulación? Pueden deberse, uno, alteraciones en la función plaquetaria, o sea, problemas de plaquetas, patología de plaquetas. Dos, trastornos en la síntesis de proteínas. Tres, trastornos en los factores de coagulación, adquiridos o congénitos. Entonces, trastorno en la plaqueta, trastorno en la síntesis de la proteína y los trastornos en los factores de coagulación. Fíjense que los factores de coagulación son proteínas que produce el hígado, y si hay algún problema en la producción, en la síntesis de esos factores de coagulación, puede haber también problemas de sangrado. Entonces, trastornos principales de la coagulación. Entonces, aquí se los he yo resumido. Fíjense que las coagulopatías o trastornos de la coagulación, es decir, son muchas las coagulopatías, ¿ya? Pero el 90% de las coagulopatías que existen en la clínica médica, ¿ya?, están resumidas en estos tres factores, en los problemas de estos tres factores. O problemas de déficit de vitamina K, ¿ya?, o problemas de coagulación, de factores de coagulación que va a haber la hemofilia, o problemas de la plaqueta, disminución de las plaquetas que son la trombocitopenia. Entonces, los trastornos principales de la coagulación se dividen en tres: hemorragia por déficit de vitamina K, hemorragia por hemofilia, que es una patología, fíjense, hereditaria, ¿ya?, que es una coagulopatía, que vamos a ver ya que se debe a problemas de deficiencia del factor 8 de coagulación, y problemas de trombocitopenia, o sea, disminución de las plaquetas. Esas son los tres pilares principales que dan como resultado final coagulopatía, o sea, problemas de coagulación, hemorragia. Entonces, las hemorragias más frecuentes son por déficit de vitamina K, por hemofilia, que es una enfermedad, es decir, hereditaria, y por disminución de la plaqueta o trombocitopenia. Sigamos, trastorno principal de coagulación, déficit de vitamina K. Casi todos los factores de coagulación se sintetizan en el hígado.
las hepatopatías como cirrosis, hepatitis, atrofia amarilla aguda del hígado, deprimen a veces el sistema de coagulación produciendo diátesis hemorrágica. ¿Qué es diátesis en términos médicos? Diátesis es predisposición. Usted, por ejemplo, dice ese paciente tiene una diátesis hemorrágica, o sea, tiene una predisposición a sangrar. ¿Ya? Ese paciente tiene una diátesis a las infecciones. Ese paciente tiene un problema inmunológico probablemente, supóngase, el paciente con SIDA tiene una diátesis a las infecciones. ¿Por qué? Porque al tener un sistema inmunológico deprimido, ya entonces fácilmente pega infecciones. Entonces, quiere decir, está predispuesto en cualquier momento a agarrar infección grave. Entonces, eso se llama diátesis. Muy bien. Entonces, déficit de vitamina K. Segundo, la hemofilia es una enfermedad hemorrágica que afecta casi exclusivamente a los varones. En el 85% de los casos se debe a anomalías del factor 8 de coagulación y a veces el factor 9 de coagulación. Entonces, fíjense, esa es la segunda mayor causa de coagulopatía. Esta enfermedad llamada hemofilia, donde produce hemorragia por cualquier cosita el paciente sangra. Y hay que correr a llevarlo a ponerle en sangre porque es la única forma que para esa hemorragia. ¿Ya? Se llama hemofilia. Agarra exclusivamente, muy raramente, pero es casi exclusiva del sexo masculino. Y se debe a una anomalía en el factor 8 y muy raras veces al factor 9 de coagulación. Después, la tercera causa es el término de trombocitopenia. ¿Qué es la trombocitopenia? Define la presencia de una cantidad muy pequeña de plaquetas en el sistema circulatorio. Los resultados son la aparición de hemorragias puntiformes en el cuerpo. Entonces, cuando las plaquetas bajan, ya hemos visto con ustedes la práctica, la clase práctica, yo les he hablado cuántos son los glóbulos rojos, cuántos son los glóbulos blancos. El miércoles senté a un grupo ahí, a una integrante del grupo que en la exposición no sabía cuántos glóbulos rojos hay por milímetro cúbico de sangre. Me dijo 5.000. ¿No? Y son 5 millones. No puede ser, por eso lo hemos estado repitiendo las 3 últimas semanas hasta el cansancio. En la clase teórica de sangre, al comienzo comenzamos a hablar cuánto mide el glóbulo rojo, cuántos gramos tiene la concentración de hierro en la sangre, de la hemoglobina en la sangre, cuál es la forma, y hemos visto cómo se clasificaba inclusive la patología según la forma la forma del glóbulo rojo. Habíamos visto que había la talasemia, habían glóbulos rojos en vez de ser bicóncavo, era en forma de sombrero mexicano. Entonces, todas esas características de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, etc., la hemos estado repitiendo hasta el cansancio estas últimas 2 semanas. Y viene alguien a presentar en su exposición y yo le pregunto, a ver, ¿y cuánto es el valor normal de los glóbulos rojos? Y me dice 5.000. ¿Cuántos glóbulos blancos? No sabía. ¿Cuántos son las plaquetas? No saben. ¿Ah? Entonces no puede ser. Pues. Entonces ustedes así no van a aprobar nunca, jamás, esta materia. ¿Ah? Porque si esta materia, todas esas preguntas, el examen final práctico que es presencial, etcétera, oral, es decir, yo hago todo eso, todas esas preguntas. Muy bien, entonces los trastornos principales de la coagulación, la deficiencia de vitamina K, hemofilia, y en segundo y en tercer lugar la trombocitopenia. Sigamos. Bueno, aquí ya está otra clase ya que va a hablar de los grupos sanguíneos. ¿Ya? Este es ya otro tema más. Esta clase, fíjense, tanto la que hemos pasado ahorita, que es coagulación, es decir, la coagulación de la sangre con la coagulopatía, la activación intrínseca de la coagulación, la activación extrínseca de la coagulación, todas las coagulopatías, qué émbolo, qué trombo, cuántas clases de émbolo hay, etcétera. También la vemos en la clase práctica. Hay un práctico de factores de la coagulación, o sea, coagulación sanguínea, ¿ya? Y pruebas de coagulación se llama, ¿ya? Y hay otro práctico que se llama grupo sanguíneo, ¿ya? Que está amarrado con este también grupo sanguíneo de la parte teórica, ¿ya? Entonces, en la próxima clase vamos a compartir aquí, si queda alguna duda ahí, pueden hacerla.
Adelante. Doctor, ¿podría volver a explicar lo que era la diferencia entre un trombo y un émbolo? Ah, ya. Perfecto. ¿Quién hizo la pregunta? Gerson A ver, Morejón. Gerson Morejón Luna, ¿no? Perfecto, Gerson. Le decía yo de que siempre lleva un poquito de confusión ese asunto de lo que es trombo, lo que es émbolo, lo que es coágulo, ¿no? ¿Verdad? Es decir, medio confundo un poco. Porque a veces la gente no tiene bien clara la figura, nadie le explicó bien. Yo le decía de que fruto de la coagulación sanguínea se forma un trombo. Ya, el trombo, es decir, es una formación pastosa al comienzo y después se hace sólida a través del cual cuando hay una lesión vascular, es decir, todo confluye, las plaquetas, la fibrina, la trombina, todo eso confluye a que primero hay un espasmo vascular, se cierra la luz del vaso para disminuir la hemorragia, ¿no, verdad? Después se activan esos factores de coagulación, la calicreína, la bradiquinina, etcétera, vienen las plaquetas, se aglomeran y tratan de cerrar el vaso, ¿no? Entonces, ahí queda como residuo un proceso de coagulación que se llama trombo. Ese trombo va a tener dos destinos. Si una herida pequeña, el trombito que se formó paró la hemorragia, termina de la hemorragia, es decir, se cohíbe la hemorragia y el trombo desaparece, se disuelve. Ahora, cuando la herida es muy grande y queda una brecha ahí en la pared del vaso, al trombo, a ese proceso de fibrina, plaqueta, es decir, fibrinógeno, etcétera, se, la, se le une también tejido conjuntivo, colágeno. Y entonces ese trombo, es decir, se endurece y se aferra a la pared del vaso. Queda un cierto tiempo ahí el trombo aferrado para que esa herida no se vuelva a abrir y vuelva a sangrar. Y después con el tiempo también desaparece. Bueno, ese es un trombo que va a ocluir la lesión de un vaso sanguíneo. Muy bien. Entonces, ¿y qué es émbolo? Émbolo es una masa que puede ser una masa sólida, como un trombo, ¿ya? Puede ser una masa gaseosa, que es el émbolo gaseoso de los buzos que yo le decía. Puede ser un émbolo grasoso, como los politraumatismos con lesión múltiple de huesos sanguíneos y que sale esa grasita de la médula roja de los huesos y después tanta grasita porque son varios los huesos rotos, es decir, se aglutinan y bloquean y tapan un vaso de grueso calibre. Ese es un trombo, ese es un émbolo grasoso. Y hay inclusive como que parezca alguna cosa de ciencia ficción, imagínense, bacterias que son microscópicas, pero miles, millones de colonias de bacterias que hay un foco infeccioso, pueden producir un elemento sólido, ¿ya? Taconeando un vaso. Y esos son los émbolos sépticos. Entonces, fíjense que hay 4 tipos de émbolos. El émbolos que son de sangre, que son los trombos, ¿no? El émbolos que son de gas, que son los émbolos gaseosos, la historia del buzo que les he contado, los émbolos grasosos, que son por atricción y aplastamiento y fractura de huesos largos, ¿ya? Y los émbolos sépticos, que son por infecciones graves de millones de colonias de bacterias. ¿Está bien? Sí, doctor. Una pregunta más, una duda, Sí. una curiosidad que tengo. Adelante. ¿Puede causar ya? O... A ver, su conexión está un poco mala, lo escucho medio entrecortado. A ver, haga de nuevo la pregunta, ¿qué era lo que quería preguntar? Sí, ¿un émbolo puede causar una embolia? Claro, justamente de ahí viene el nombre de embolia, de émbolo, porque lo que causan las embolias son, como le digo, los trombos de la trombosis, causan una embolia. Supóngase, si ese trombo que estaba adherido a la pared porque hubo una hemorragia, un sangrado, o por activación interna o por activación externa del proceso de coagulación, se desprendiera de la pared del vaso, entra a la circulación general y va por vía circulatoria y va y bloquea y tapa una arteria de grueso calibre.
Entonces, ese es un émbolo ocasionado por un trombo. Ahora, si esos millones de bacterias que pasaron a la sangre, vinieron de un foco infeccioso, se agrupan, es decir, van a producir un émbolo séptico al tapar un vaso grueso calibre. Si esos gases que se producen en la sangre, los buzos que emergen rápidamente, el nitrógeno, el oxígeno se gasifica mucho, forma esa burbuja de aire, esa burbuja puede pasar y tapar un vaso de grueso calibre y formar una embolia gaseosa. Si esos huesos que son quebrados, aplastados, atricionados por un accidente de carro que yo le decía, esa grasita se acumula y tapa un vaso de grueso calibre, produce un émbolo grasoso. Entonces fíjense que son los 4 tipos de émbolo que producen 4 tipos de embolia. ¿Ok? Sí, doctor, muy claro. Muchas gracias. Ok. ¿Hay otra preguntita más?